Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada del guión del vídeo, manteniendo el mismo tono, estilo y formato, pero llevándolo a las 1500 palabras para una mayor profundidad. *** Título del vídeo *** Hande, Kerem y el amor a pesar de todo, ¿quién miente en las novelas turcas? Hola, amantes de las telenovelas turcas, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Si eres como yo y te dejas llevar por las pasiones, los dramas y los giros inesperados de estas series que tanto nos encantan, has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que a muchos nos ha dado vueltas en la cabeza, un tema que es tan recurrente como adictivo en las pantallas turcas, ¿qué tan reales son esos amores imposibles y esos conflictos que vemos en pantalla? Vamos a explorar esas historias donde el amor parece superar todas las adversidades, incluso la mentira, y nos preguntaremos quién realmente está siendo sincero en todo este melodrama. Vamos a analizar algunas de las series más populares que nos han dejado con el corazón en un puño y a desenmascarar esas verdades ocultas, o al menos intentarlo. Y es que, seamos honestos, a veces nos dejamos llevar tanto por la magia de la pantalla que olvidamos que la vida real no es un guión. Pero antes de que empecemos con este apasionante análisis, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan de todo el contenido que estamos preparando con mucho cariño y dedicación para ustedes. Activen la campanita, esa fiel compañera que los avisa de cada nuevo vídeo, para que no se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos para ofrecerles. Ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos. Hoy vamos a hablar del amor, de ese amor que, al menos en las telenovelas turcas, parece ser un verdadero superpoder, capaz de superar barreras inimaginables, de sanar heridas profundas y de unir a personas de mundos totalmente diferentes. Vamos a adentrarnos en ese amor que nace entre secretos susurrados, mentiras piadosas y situaciones extremas que en la vida real, probablemente nos harían salir corriendo en dirección contraria. El amor a pesar de todo, o quizás el amor gracias a todo. Vamos a centrarnos en esas relaciones que, por más obstáculos que se les pongan en el camino, parecen resistirlo todo, la diferencia de clases sociales, los enemigos ocultos, los malentendidos inexplicables, todo parece confabularse para separarlos. Pero el amor, como un ave fénix, resurge de las cenizas una y otra vez. Y por supuesto, como espectadores que somos, vamos a cuestionarnos un poco si realmente todo es tan romántico como parece o si hay mucho de fachada, de manipulación, de idealización y, en algunos casos, hasta de autoengaño, detrás de esas escenas que nos hacen suspirar y derramar lágrimas. Empecemos nuestro recorrido por este laberinto de emociones con una serie que, aunque quizás no sea la más reciente, marcó un antes y un después en muchas de nuestras vidas, Medcezir. Esta serie, un drama romántico juvenil que nos atrapó desde el primer minuto, nos presenta la historia de Yaman Koper, un chico de los suburbios con un pasado marcado por la pobreza y las dificultades, que termina involucrado en el mundo de los adinerados, un mundo que le es tan ajeno como fascinante. Allí, en medio de ese torbellino de lujo y privilegios, conoce a Mira Beylice, una joven de familia acomodada, una princesa de la sociedad con una vida aparentemente perfecta que, como descubrimos pronto, no es tan idílica como parece. Los actores principales, Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, lograron una química en pantalla que era, sencillamente, electrizante y la historia en sí nos atrapó desde el primer momento, haciéndonos creer en ese amor que parecía destinado a desafiar todas las leyes de la lógica. Medcezir es, como muchos saben, una adaptación de la serie estadounidense de OC, pero aunque respeta la esencia de la trama original, le da ese toque turco. Ese sabor característico que tanto nos gusta y que ha hecho que las telenovelas de este país se ganen un lugar en nuestros corazones. Pero, ¿por qué es relevante Medcezir para nuestro tema de hoy? Porque desde el inicio, la relación de Yaman y Mira está plagada de desafíos, de obstáculos que parecen imposibles de superar. El pasado de Yaman, esa sombra que lo persigue constantemente, el abismo social que existe entre ambos, que los pone en mundos diferentes, los secretos familiares, esa telaraña de mentiras que amenaza con enredarlos a ambos. Todo parecía conspirar en su contra. A pesar de todo eso, su amor, como un pequeño brote de esperanza en medio de la oscuridad, luchaba por salir adelante. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿todo era amor verdadero, puro e incondicional, o había también un componente de idealización de ambos lados? ¿Acaso no hubo también momentos en los que inconscientemente se mentían a sí mismos y al otro para mantener viva la llama de ese romance, para aferrarse a esa fantasía que se habían creado?
La serie, con su narrativa envolvente, nos muestra cómo el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de mover montañas, pero también nos hace reflexionar sobre cómo a veces nos aferramos a una idea romántica, a un ideal de perfección, y no vemos la realidad que nos rodea, las señales que nos advierten que quizás no todo es tan idílico como parece. Uno de los datos más interesantes de Medcezir es que fue una de las primeras series turcas en tener una gran repercusión internacional, abriendo camino para el boom de otras telenovelas que vinieron después, conquistando corazones en todo el mundo y demostrando que el drama turco había llegado para quedarse. Sigamos ahora con Erkenci o Pájaro Soñador, una comedia romántica que nos enamoró a muchos con su frescura, su humor y su encanto. Aquí tenemos la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora, impulsiva y espontánea que, para evitar que sus padres la casen con alguien que no quiere, empieza a trabajar en una agencia de publicidad, un mundo que le es tan desconocido como emocionante. Allí, en medio de ese caos creativo, conoce a Candy Beat, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero, un espíritu libre con un alma viajera que ha recorrido el mundo y que parece ser la antítesis de todo lo que Sanem conoce. Los actores protagonistas de Method Demir y Can Yaman lograron una química en pantalla que era, sencillamente, explosiva, un torbellino de emociones que nos hacía reír a carcajadas y suspirar con ternura. Erkenci nos presenta una trama llena de enredos y malentendidos, situaciones cómicas y momentos de mucha ternura, una mezcla que la convirtió en una de las series más queridas por el público. Pero, ¿dónde entra el tema de las mentiras y el amor a pesar de todo en esta comedia? Bueno, la relación entre Sanem y Can está plagada de secretos desde el inicio. Ella le oculta su verdadera identidad cuando lo conoce, creando una situación que da pie a una serie de malentendidos y confusiones, y luego ambos se ven envueltos en una serie de intrigas que hacen que su relación esté siempre al borde del precipicio. A pesar de las mentiras, de los engaños y de las situaciones confusas, el amor entre ellos parece ser más fuerte que todo eso, una fuerza capaz de superar cualquier obstáculo. Pero volvamos a la pregunta clave que nos guía en este vídeo: ¿es este amor real, un amor verdadero que ha nacido de las entrañas, o es un ideal romantizado, una fantasía que nos vendieron y que compramos sin dudar? ¿Acaso no se perdonan demasiadas cosas en nombre del amor, justificando comportamientos que en la vida real no serían tan aceptables? La serie, con su tono ligero y cómico, nos hace cuestionar hasta qué punto estamos dispuestos a perdonar en una relación, y si el amor es realmente la panacea que cura todos los males o si, por el contrario, puede ser una excusa para obviar comportamientos que merecen una revisión más profunda. Un dato curioso sobre Erkenci es que sus locaciones en Estambul y sus alrededores se volvieron un atractivo turístico para los fans de la serie, quienes peregrinaban a los lugares donde se grabaron las escenas más icónicas, buscando revivir la magia que habían visto en la pantalla. Ahora vamos con una serie que nos muestra un amor en medio de la adversidad, con tintes de drama y acción, un amor que lucha contra la injusticia y la corrupción, Kara para Aşk, o Amor de contrabando. Aquí tenemos a Ömer Demir, un policía incorruptible, un hombre de honor que busca justicia tras la muerte de su prometida. Una muerte que lo sume en un profundo dolor y lo impulsa a desenmascarar una red de corrupción que se extiende hasta los más altos círculos del poder. Y en medio de esta trama de intriga y misterio, aparece Elif Denayse, una diseñadora de joyas, una mujer de negocios que se ve envuelta en una trama de lavado de dinero que pone en peligro su vida y la de su familia. Los actores principales, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos grandes estrellas del mundo de las telenovelas turcas, lograron una química en pantalla que traspasaba las emociones, una intensidad que nos hacía sentir cada uno de sus sufrimientos y cada una de sus alegrías. Kara para Aşk es una serie que combina acción, intriga, romance y drama, con una trama compleja y llena de giros inesperados, una serie que nos mantenía al filo del asiento en cada episodio. ¿Dónde entra el tema de las mentiras y el amor a pesar de todo en esta serie? Bueno, desde el inicio la relación entre Ömer y Elif está marcada por los secretos y las mentiras, por un pasado lleno de misterios que dificultan su acercamiento y que ponen a prueba sus sentimientos. La confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación, es un tema recurrente en la serie. Ömer debe decidir si creer en Elif y viceversa, y ambos deben luchar contra las intrigas de sus enemigos para protegerse mutuamente. A pesar de las mentiras, los engaños y las traiciones, su amor persiste, aunque a veces parezca imposible, una llama que se niega a extinguirse en medio de la tormenta. Pero nuevamente nos preguntamos, ¿es este amor tan fuerte como lo pintan o es una forma de autoengaño, una forma de aferrarse a algo en medio de la tormenta, una excusa para seguir luchando cuando todo parece perdido?
¿Acaso no se justifican comportamientos que en circunstancias normales serían inaceptables amparándose en ese supuesto poder del amor? La serie nos muestra que el amor puede ser una fuerza que impulsa a las personas a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido, pero también nos recuerda que la verdad es un pilar fundamental en cualquier relación, un ingrediente indispensable para construir un vínculo sólido y duradero. Un dato interesante de Cara para Ask es que fue un gran éxito de audiencia, tanto en Turquía como a nivel internacional. La serie fue vendida a varios países y sus protagonistas se convirtieron en rostros reconocidos en todo el mundo, demostrando una vez más el poder de las telenovelas turcas para conectar con el público a través de las emociones. Y ahora hablemos de una serie que nos ha dado mucho de qué hablar, un verdadero fenómeno de masas que ha conquistado corazones en todo el mundo, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta es una comedia romántica que nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con una personalidad arrolladora y un espíritu independiente, que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, un hombre frío, calculador y obsesionado con el trabajo que parece ser incapaz de sentir emociones. Los actores principales, Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuya química en la pantalla incendió las redes sociales, lograron una conexión que traspasaba la ficción, una química que hizo que los fans especularan sobre su relación fuera de la pantalla y que alimentó aún más la pasión por la serie. Sen Kalkapm es una serie ligera, divertida y muy adictiva, una serie que nos muestra cómo un falso contrato puede dar pie a un verdadero amor, pero también cómo las mentiras pueden complicar todo y cómo los sentimientos pueden surgir de la forma más inesperada. ¿Dónde entra el tema de las mentiras y el amor a pesar de todo en esta serie? Bueno, el inicio de la relación entre Eda y Serkan se basa en un engaño, en un pacto que ella acepta para obtener una beca y él para salvar su imagen pública. A partir de ahí la relación está llena de secretos, malentendidos y situaciones cómicas, una montaña rusa de emociones que nos hacía reír, llorar y suspirar en cada episodio. Pero a pesar de todo, el amor entre ellos va creciendo, una conexión que parece desafiar todas las leyes de la lógica y que los lleva a cuestionarse sus propios sentimientos. Aquí es donde nos preguntamos, ¿es este amor genuino o se basa en la manipulación y el autoengaño, en una fantasía que se han creado para justificar sus actos? ¿Acaso no se perdonan demasiadas cosas por la idea romántica de que el amor lo puede todo, una idea que a veces nos impide ver la realidad con claridad? La serie, con su tono ligero y divertido, nos hace cuestionar hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar ciertas situaciones en nombre del amor y si esa justificación es válida o si, por el contrario, debemos ser más críticos con las relaciones que idealizamos. Un dato curioso sobre Sen Kalkapm es que se convirtió en un fenómeno de masas a nivel mundial, con una gran base de fans que sigue la serie con mucha pasión y que ha creado comunidades online para compartir su amor por la serie y sus protagonistas, convirtiendo la ficción en una realidad virtual que une a personas de diferentes culturas y países. La química entre Hande y Kerem fue un factor clave para su éxito, y su relación fuera de la pantalla alimentó aún más la pasión de los fans, quienes esperaban con ansias cualquier noticia que confirmara o desmintiera su romance en la vida real. Finalmente vamos a mencionar otra serie que ha cautivado a muchos, una serie que explora el amor desde una perspectiva más juvenil y rebelde, Ask 101 o Amor 101. Esta serie, que podemos encontrar en Netflix, nos muestra la historia de un grupo de jóvenes problemáticos, un grupo de inadaptados que se ven al borde de la expulsión de su instituto y que, en un acto de desesperación, planean enamorar a su maestra, cuyo traslado a otra escuela significaría su expulsión definitiva. Los actores principales son un grupo de jóvenes talentos que lograron conectar con el público juvenil gracias a su frescura, su naturalidad y su carisma. Ask 101 es una serie que mezcla drama y comedia, con un enfoque en las relaciones interpersonales y el crecimiento personal, una serie que nos habla de la amistad, el amor y la búsqueda de la propia identidad. ¿Dónde entra el tema de las mentiras y el amor a pesar de todo en esta serie? Bueno, el plan de los chicos se basa en una mentira, en una manipulación que tiene como objetivo salvarse de la expulsión. Pretenden enamorar a su maestra para quedarse en el instituto, pero en el camino empiezan a experimentar el amor de forma genuina, a descubrir que los sentimientos pueden surgir de la forma más inesperada. La relación entre estos jóvenes, con sus problemas personales y sus conflictos internos, se convierte en un punto clave de la serie, una relación que evoluciona y se transforma a medida que los personajes crecen y maduran. Y aquí viene la pregunta: ¿es este amor que nace de una mentira verdadero o es simplemente una forma de justificar sus actos, una excusa para seguir adelante en medio del caos?
¿Acaso no se idealiza una situación que en realidad tiene mucho de manipulación, amparándose en la idea romántica de que el fin justifica los medios? La serie nos hace reflexionar sobre cómo a veces buscamos excusas para nuestros comportamientos y cómo el amor puede ser un sentimiento complejo que nos impulsa a hacer cosas que quizás no haríamos en otras circunstancias. Un sentimiento que puede ser tanto una bendición como una maldición. Un dato interesante sobre Ask 101 es que aunque es una serie con un público objetivo joven, también ha resonado con un público adulto que se ha sentido identificado con sus temas universales, demostrando que las historias de amor, en todas sus formas y presentaciones, son capaces de conectar con personas de diferentes edades y generaciones. La serie fue renovada para una segunda temporada, lo que demuestra su gran éxito entre los suscriptores de Netflix, quienes esperaban con ansias el desenlace de la historia de estos jóvenes rebeldes. Hemos recorrido varias series turcas que nos muestran el amor en su versión más dramática y romántica, ese amor que lo supera todo, incluso la mentira. Hemos visto cómo los personajes se ven envueltos en situaciones complejas donde los secretos y los malentendidos son una constante, y cómo, a pesar de todo eso, su amor persiste, una fuerza capaz de desafiar todas las adversidades. Pero también nos hemos preguntado, ¿qué tan real es ese amor? ¿Es genuino o está idealizado? ¿Justifica todo en una relación? Espero que esta reflexión les haya resultado interesante y les haya dado un poco de qué pensar sobre el amor y sus representaciones en las telenovelas turcas. El mundo de estas series es fascinante y nos hace soñar con amores imposibles, con romances de ensueño, pero también nos invita a cuestionarnos sobre cómo abordamos las relaciones en la vida real, a ser más críticos con las historias que vemos en la pantalla y a no dejarnos llevar por la idealización romántica. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado un poco de qué pensar sobre este tema tan fascinante. Si les gustó, por favor denle like, compartan con sus amigos y déjenme un comentario diciéndome cuál de estas series es su favorita o qué otras series les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.